de julio. El problema que traemos hoy es especialmente complicado, incide en muchos factores tácticos, pero de eso se trata la táctica. Se trata de que conozcamos muchas posiciones estereotipadas que sabemos que se ganan y esas figuras conocidas, desarrollarlas para saber cómo se ganan, pero conocer que se ganan, qué condiciones se dan para que se ganen, y a partir de conocer muchas posiciones estereotipadas nos será mucho más fácil combinar. Por ejemplo, el problema no es este, desde luego, porque sería muy fácil. Blancas juegan y ganan, es para que veáis que cuando se produce esta situación de que el rey está en la casilla del enroque de caballo, en la casilla teórica del enroque corto, la dama apunta a H7, a la casilla del peón de torre del enroque, que en este caso no está, pero podría estarlo, y el alfil apunta también a la casilla H7, es bueno que la dama no es dentro de la columna, esté en la casilla H6 para que no deje escapar al rey por F8. Dado este esquema que amenazamos un dama H7, un alfil H7, la dama controla la escapatoria por F8, esto es un esquema o una figura de mate muy fácil y estereotipada, que todos los principiantes lo deben saber todos, incluso los principiantes, porque es muy fácil. El hecho es que la dama no deja escapar por F8, y en lugar de hacer jaque de dama, que el rey se escaparía por F8, dama H7, el rey se escapa por F8, no es lo que hay que hacer, sino que hacemos alfil H7, jaque. Con esto que conseguimos, que el rey no pueda escapar por la casilla F8 y tenga que ir a la esquina donde daremos una descubierta. ¿Dónde vamos a dar la descubierta? Vamos a pensar en abstracto. La podemos dar en cualquier casilla de la diagonal, pero debe ser una que, vamos a cualquier casilla de la diagonal que apunta a H7 desde cualquier de estas casillas, va a ser una que apoyaremos el jaque, desde luego, eso sucede en todos los casos, con la dama en H7, será jaque, el rey tendrá que ir a F8 y tendremos que conseguir que la dama acabe en F7 dando mate. Por tanto, la casilla es clave, está clara. El alfil tiene que ir a G6 para apuntar a la casilla F7, para que la combinación surja. Porque después de dama H7, el rey va a H8, a F8, y el mate lo daremos en F7, pero necesita un colaborador, una pieza de apoyo que va a ser el alfil, para que la dama pueda viajar a la casilla F7. Así que lo fácil, lo más claro, lo más evidente es que el alfil vaya a G6 para apuntar a F7, damos el jaque a la descubierta, forzamos al rey a ir a la casilla G8, damos el jaque en H7, que lo daríamos en todos los casos si el alfil estuviera en esta diagonal, pero al estar en esta casilla, cuando el rey ya puede huir a F8, tenemos mate en F7 porque justamente hemos colocado el alfil en G6 apoyando el mate en F7. Dama por peón, mate. Este esquema es tipiquísimo, lo conocen muchos principiantes y si no lo conocéis lo tenéis que conocer porque es bien fácil. Las condiciones son estas. El peón de F7 no está defendido por ninguna pieza, si no nos saldría el esquema de mate. Y lo que tenemos que hacer es con la dama en H6 controlamos el escape de F8 y damos el jaque primeramente con alfil para atraer al rey a la casilla H8 y poder dar la descubierta. Y ahora damos el jaque preciso, no al sitio de antes porque no conseguiremos nada, sino llevar el alfil a una casilla donde apunte a F7 y no es otra que G6. Jaque con la dama, tiene que ir con el rey a G8, hacemos dama G7, H7 jaque, y ahora el rey, ahora sí que lo hacemos en H7, aunque se nos escape por F8, porque vamos a dar mate en F7 con la ayuda del alfil. Para ello hemos llevado el alfil a G6. Este es un esquema típico de mate. Los que no lo conocéis lo repasáis, os daréis cuenta que es una combinación muy fácil, es una figura de mate y saber cómo se desarrolla es muy fácil. Cuantas más posiciones estereotipadas conozcamos, más fácil será combinar en ajedrez. Vale. Entonces, vamos al problema que nos compete en el día de hoy. Tenemos este problema. Hay que fijarse en una cosa. Este problema, claro, el rey, el enroque de las negras está maltrecho. Faltan los peones de G y H. La columna G y la columna H son grandes ventajas para las blancas para poder atacar. Pero la gran pena es que no podemos hacer torre jaque aquí porque está controlado por este alfil y nos comería la torre, sino que sí que sería mate, porque el rey no puede ir a ninguna parte, están las dos columnas controladas por dama y por torre, solo podría que tapar de caballo, y claro, comiendo el caballo con la torre, ya es jaque mate. No hay tapada oportuna ni comerse la torre, y por tanto el rey queda privado de las dos columnas y no tiene escapatoria ninguna. Pero sucede que si hacemos torre H3, este alfil nos come la torre
y ya no tenemos para atacar aquí. Para entrar con otra torre no nos da tiempo porque nos van a cambiar la torre de E. No da tiempo de entrar en ataque. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, ¿cómo podemos solventar esto? Hay otro tema muy importante, que es que nuestra dama está amenazando, su dama amenaza cambiarse por la nuestra. Es una pena. Es una pena que las damas amenacen cambiarse. Pero es así. Están comunicadas y amenazan cambiarse. Entonces, claro, si no estuvieran las damas amenazadas cambiarse, imaginemos que estuviese aquí, simplemente haríamos F5, atacaríamos el alfil, le cortaríamos la columna, la diagonal y amenazaríamos este mate. Sí, tendría intermedia alfil por porque nos ataca la torre, pero cambiaríamos torres y posteriormente comeríamos el alfil. Pero en este caso no es mate en E1 porque nos tapamos de torre. Pero bueno, el caso es que la dama está atacando a nuestra dama y no podemos hacer una jugada cualquiera de taponar porque aquí, por ejemplo, nos come la dama gratis. No tiene ninguna defensa nuestra dama. Entonces, ¿qué hacemos? Si perdemos un tiempo moviendo la dama, pues ya parece que nuestro ataque se va diluyendo, ¿no? Podría ser este jaque aquí. Pero claro, el rey se escapa y parece que se va a escapar por F8 y E7. Por mucho que le hagamos jaque con torre. Por F6 no puede porque en F6 sí que le damos mate con dama H4. ¿Por qué? Porque la columna G la tiene privada, la columna F la tiene privada por este alfil de aquí, que controla esta casilla, y por este peón que le ocupa la casilla de escape del rey, y la columna E, aquí está el alfil, aquí no puede ir su rey porque nuestro peón no le deja, y aquí no le dejaremos ir porque el mate va a ser con dama jaque en H4 controlando el escape de 7. Pero claro, es que si hacemos esto tenemos rey F8, tiene rey F8 el negro y ya no tenemos nada que hacer ya. No podemos dar ni siquiera jaque aquí. El rey está amenazando escaparse por aquí. No, el ataque no cuaja, no prosigue. Claro, inicialmente mi primer pensamiento derivó a lo siguiente. ¿Y si hacemos torre por alfil, eliminando la pieza que defiende la casilla H3? Claro, hay dos opciones. Que nos busque el cambio de damas, y me parece que con ello se acabó el carbón, se acabó el ataque, o que nos coma la torre, que parece que puede venir aquí a taparse. Pero esta jugada no es correcta. ¿Por qué? Porque aparece la figura de mate que hemos mencionado antes. ¿Cómo? Haciendo jaque en H3, ya que hemos eliminado el alfil de 6, se tapa con la que quiera, con el caballo, no hay casillas para el rey, o con la torre, con la que quiera, porque luego al final nos va a tener que comer la torre, vamos a dar jaque con dama, y tenemos el esquema de mate que hemos visto al empezar el ejercicio. Este esquema de que la dama evita que se escape por F8, la casilla F7, el peón no está defendido por nadie, y hacemos jaque con el alfil, obligamos al rey a ir a la casilla de la descubierta, a H8, y ahora la descubierta sabemos que es con alfil G6 para apuntar a la casilla F7, para que cuando el rey vaya a G8 poder hacer dama H7 jaque y poder ir a F8 y dar mate. Ahora que le estamos dejando escapar por F8 al mover la dama aquí, da igual que escape porque la dama va a F7 y da mate. Por tanto, decimos, ostras, podría ser bonito el sacrificio de torre por alfil, porque tras torre por torre todo es forzado, damos jaque, se tiene que tapar con una de las dos, tápese con la que se tape, va a tener que comérnosla porque es mate igual, tiene que aceptar el cambio, hemos ganado un caballo por el camino, y ahora tenemos el mate estereotipado tan chulo como este, jaque, rey aquí, jaque, rey aquí, jaque, rey aquí, y dama por F7 mate. ¡Qué curioso! Pero ¿qué sucede? Que lamentablemente a veces nos da rabia. No sale por un pelo, no nos va a comer con la torre, nos va a cambiar las damas. Y aquí parece que digamos, bueno, ha cambiado las damas, pero ¿y si comemos una torre por el camino? Si se molesta en salvar la dama, nos comeremos otra torre. Y habremos ganado dos torres y pieza por la dama y hemos recuperado la pieza que teníamos de desventaja inicialmente. Parece que está bien. ¿Y si se va de dama? Uno piensa, ostras, si se va de dama, salva la dama, pero nos vamos a comer esta torre de aquí. Esta torre de aquí. Nos la vamos a comer con la torre blanca. Pero puede salvarla viniendo aquí, atacando un caballo. Ya que si comemos torre, come un caballo y tiene dama por dos torres, pero tiene pieza además el negro. Pero esto no le funciona bien al negro. ¿Por qué? Porque hay un truco táctico. Esto hay que visualizarlo mentalmente y es muy difícil. Son posiciones estereotipadas que derivan a otras. Hay el truco táctico de torre por caballo jaque. ¿Por qué? Porque la torre y la dama, si os fijáis, están alineadas. Si lográsemos sacar este alfil de aquí en medio, ganando el tiempo de jaque, ganamos la dama. Y es lo que hay.
rey por torre, única jugada para las negras, y ahora tenemos esta brillante descubierta, y ganamos. Comemos la dama y ganamos. Este final, con 2 peones de más y calidad de más, está ganado. Bien, pero dices, ostras, pues entonces, ¿por qué no haces torre por E6? ¿No? ¿Por qué no haces torre por E6? Si nos juega dama por dama, tenemos torre por torre aquí. Si huye la dama atacando el caballo, viene todo lo que hemos dicho. Comemos, pero si se atreve a ganarnos una pieza, ganamos la partida con torre por caballo y la descubierta con el alfil de D3 a H7. ¡Oh, qué bonito! Sí, sí, pero no funciona. ¿Por qué? Porque cuando comemos la torre aquí, nos va a jugar dama aquí, salvando la dama. Vale. Si hacemos G3, para evitar, una vez comamos la torre nuestra no defenderá E1 y entrará con la dama, ya veremos qué problemas tiene esa jugada. Si hacemos G3, gana el tiempo el negro de tocarnos la torre de F3 y es torre tocada a cambio de torre tocada. Y la verdad es que no ganamos una torre, la torre ya. Y entonces ya no son 2 damas por la torre. Y si decimos, ¿y qué pasa? Nos comemos la torre. Nos entra en jaque. Claro, parece que tengamos que taparnos de alfil para evitar que la dama coma el caballo de C3. Pero, tapándonos de torre, no hay el truco de la descubierta. Pero nos dan este jaque durísimo. El rey tiene que ir a la esquina. Y ahora nos ponen un tapón aquí, en el cual la torre no puede defender el alfil de C1. El alfil está clavado y nos lo van a comer al siguiente porque el rey no se puede aproximar. Casi que hay que dar la calidad y quedamos peor. Había este truco, qué pena. Qué pena porque al comer la torre, qué bonito hubiera sido que hubiera jugado mal el negro y hubiera atacado el caballo de C3, con lo que nos comeríamos esta torre. Y si se atreve a comernos el caballo, viene el trucazo de torre por caballo jaque, atrayendo al rey a la casilla blanca de G1 y teniendo esta gran descubierta. Pero no, no sale. No sale porque ya hemos visto que comemos el alfil, nos come la dama, comemos la torre y viene a esta buena casilla. Ya hemos visto que si nosotros comemos aquí, permitimos que la dama entre en E1, es jaque y nos ataca el caballo de C3, parece que haya que jugar alfil F1 para que la torre defienda el caballo de C3 y no lo podamos comer con nuestra dama aquí. No podemos porque está la torre. Y lo que sucede es que una vez nos tapamos de alfil no nos come el caballo, pero sí tiene la gran continuación alfil C5. El rey tiene que ir a la casilla H1 única, taparse de torres, mate en 2, dama por torre y dama G1 mate. Y cuando va a la casilla tras alfil jaque H1, nos pone este bonito tapón y nos tiene sentenciados ya. Claro, podemos dar la calidad, nos vuelve a atacar el alfil, no lo podemos defender, hay que quitarlo, pero en cuanto le quita, volvemos a dar jaque y nos tiene que tapar con alfil y le damos mate con dama por alfil. O sea que está absolutamente perdido el blanco. No podemos hacer esto de torre por E6, porque tiene dama por dama. Oh, decimos, ¿y entonces qué? No sirve el torre por E6, liquidando el alfil de 6 para que nuestra torre pueda entrar en H3, porque nos hace dama por dama intermedia. Vamos a probar otra cosita. ¿Y por qué no dama jaque aquí? Dama jaque aquí, liberándonos del cambio de damas. No queremos cambiar damas porque tenemos pieza de menos y tenemos un buen ataque. Desaparecería el ataque con el cambio de damas. El rey tiene que venir aquí. Y entonces decimos, bueno, ¿y qué pasa? Pues pasa lo siguiente. Muchos dejarían ir la mano hacia esta casilla, jaque aquí. Pero el rey se escapa por aquí y no hay manera de intentar ganar esto. También he pensado torre por caballo, rey por torre, dama jaque, dama aquí, para amenazar el mate estereotipado que hemos visto con alfil H7, pero está este alfil atacado y no hay manera de dar mate. Entonces, bueno, sí, se puede buscar un torre aquí, pero no. Incluso tiene esta jugada aquí. Bloquea nuestro alfil, amenaza cambiar torres. Decimos, ¡qué bien! Cambiamos torres y hemos recuperado la pieza. Mentira, porque el alfil era la pieza que se podía tapar en F1 y ahora nos da mate en E1. El cambio de torres bien coloca la dama negra, el verbo bien colocar, bien coloca la dama negra y no hay alfil por alfil porque hay dama E1 mate. Oh, no sale, es que no sale.
Sí sale, pero hay que mirar todas las posibilidades. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues muy bien, vamos a ver qué hacemos aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Lo siguiente que es, muy bien, lo siguiente va a ser, vamos a pensar, hemos salvado la dama del cambio de dama, seguimos teniendo una pieza de menos y no estamos convencidos de cómo va a funcionar nuestro ataque. Parece que torre G3 es la jugada lógica, pero el rey parece que se va escapando. Pero decimos, no se escapa del todo. ¿Por qué? No se escapa del todo porque tenemos torre por caballo jaque. Vaya, una calidad más le estamos dando. Unido a la pieza que nos lleva, ya nos lleva torre de ventaja. Pero, claro, si no come ya hemos recuperado el material y estamos muy bien aquí, con su rey expuesto. Pero si nos come la torre, ¿qué tenemos aquí? ¡Ey! Me recuerda mucho el mate estereotipado si juego dama H7 jaque, rey F8 y ahora dama H6. Vale, porque si el rey viene a G8 sí que tenemos la posición típica que hemos visto, estereotipada, con el alfil. Pero está este alfil vivo, pero ahora estamos pendientes de recuperarlo. Vale, aquí hay dos posibilidades. Cuando hacemos dama H7 jaque, perdón, torre rey por torre, hacemos dama H7 jaque, viene con rey F8 y dama H6 jaque. Hay dos posibilidades. Una, que el rey escape por E7. Y otra, que el rey se venga aquí y estamos en una posición muy parecida a la estereotipada. Lo único que pasa en nuestra contra es que el alfil de E6 está defendiendo el peón de F7. Con lo cual el mate este de alfil jaque, rey va a H8, alfil G6, rey va a H7, dama H7, rey va a F8 y dama por F7 no es mate porque está el alfil de 6. Vale. Entonces, tenemos que analizar los dos casos. En cuanto le hacemos el jaque aquí, puede venir aquí y puede venir aquí. Primero miraremos la estereotipada. ¿Qué pasa aquí? Bien, hay un momento en el que debemos liquidar este alfil para dar el mate. Si lo hacemos ahora, no funciona tan bien porque nos come con peón y ante este jaque ya no está obligado a ir a la casilla H8 porque ha generado una casilla de escape aquí. Y parece que, bueno, que se puede ir escapando. Aunque, bueno, aquí también sería mate en estas circunstancias porque habría jaque. El rey puede venir aquí, pero fijaos, aquí tenemos, como el rey está dentro de este tubo de la fila 7, esto es como un tubo. Aquí está la pared que no le deja salir del tubo para un lado y para otro. Estas son las paredes del tubo, un lado y otro, y le damos mate en la fila 7. Porque claro, las del tubo que se corresponden aquí y aquí, de aproximarse, irse a la derecha y aproximarse a irse a la columna F, las tiene controladas la dama y sería mate. Y si el rey intenta huir, jaque, rey aquí jaque, intenta venir aquí, igualmente le obligamos, nunca mejor dicho, a pasar por el tubo. Aquí es mate. Vale. Pero sabemos que no es mate cuando hacemos torre por E6. O sea que comer de peón no puede. Porque como hemos dicho vulgarmente, le hacemos pasar por el tubo. Ya hemos dicho que si come la torre, hacemos este jaque. Y la diferencia con el mate estereotipado es que ahora huía por aquí. Pero huir para aquí, lo otro es mate estereotipado y huir por aquí es la de hacerle pasar por el tubo, mate. O en un tiempo más, mate también. Bien, entonces, ¿cómo se salva? ¿Por qué no vale torre por E6 tan directo aquí? Si come de torre, ¿qué pasa? Si come de torre, amenaza a la dama. Algo tan simple como esto. Y si ahora hacemos el jaque para el mate estereotipado, luego no podremos dar, sí podremos dar descubierta porque el alfil tapará. El alfil tapará y será mate igual. Rey aquí, jaque, la torre no puede tomar la dama y acabamos en mate. Tampoco se salva comiendo. Vale. Y entonces, ¿cómo se salva? Disculpad un momento. Vale.
la intermedia alfil C5 jaque y ahora comer. ¿Por qué? Porque al hacer alfil C5 jaque le hemos quitado un trozo de pared del tubo y ahora no vale jaque, jaque y rey aquí porque no está en el tubo. Tiene esta huida del tubo y entonces jaque y aquí escapa por aquí. O sea que no le hacemos pasar por el tubo con torre por E6. Entonces, ostras, pues el mate este que queremos no funciona, quitamos el módulo. El mate este que queremos con alfil H, con torre por E6 no funciona. Pues igual no hay que hacerlo en este momento y seguir con nuestra maniobra del mate estereotipado. Jaque, única y alfil jaque aquí. Vendrá aquí y eliminarlo ahora. Eliminarlo ahora. Pues no sería mala idea eliminarlo ahora, porque ahora sí que no hemos hecho la descubierta todavía, ya, le hemos hecho ya la descubierta y está en G8, y la casilla que le liberaría comiendo del peón de F no le sirve porque el rey, no está en H8 y viene la descubierta en la que puede ir a escaparse por F7. O sea, cuando el rey está aquí y el alfil está lejos y hacemos este jaque, en el problema estereotipado, jaque, rey aquí, jaque para dar mate. Claro, si lo hubiéramos hecho aquí, aquí no funciona porque le da la salida. Pero si el alfil ya está en G6, no le da la salida. Ya hemos hecho esta maniobra de llevar el alfil a G6 y llevar el rey a G8. Por eso ahora sí funciona torre por E6, porque el alfil ya está en F6. Y al estar el alfil en G6, ya no le sirve la maniobra de comer de peón para salir, porque no puede salir porque el alfil está en G6. Por tanto, ahora sí que es el momento de comer. Y veremos por qué. No nos puede comer de torre por un mate fácil, dama H7, dama por F7. No nos puede comer de peón por el mismo mate. No nos puede comer. Dice, sí, pero una cosa. ¿Y si nos come de alfil? El alfil, perdón. Si nos come el alfil. Si nos come el alfil, hacemos torre por G6 y le damos el mate de la escalerita. El rey solo puede huir por esta casilla. Le hacemos la torre en 7 con la dama controlando la fila 6. Rey aquí y jaque mate. O sea que hay que pensar el momento preciso en que hay que hacer el sacrificio de torre por E6. El momento después de torre por caballo, perdón. Torre jaque. Rey aquí. Torre por. Le damos la calidad y ya tenemos torre de menos. Hacemos jaque. El rey viene aquí. Hacemos jaque. El rey viene aquí. Hemos dicho que este momento no sirve para comer el peón de 6 y que funcione nuestro esquema, nuestra figura de mate estereotipada. ¿Por qué? No porque coma de torre, porque le damos el mate igual. Alfil jaque, el rey tiene que ir a H8 y la descubierta la damos tapando la acción de la torre sobre nuestra dama. El alfil se ha puesto en medio y le damos el mate. Pero no porque nos coma de torre, pero sí porque nos come de peón. Pero si nos come de peón directo tampoco le vale, porque le vamos a dar el mate por el tubo, el método del tubo. Si viene aquí, le damos el mate de antes y lo que ha conseguido es poder escapar por aquí. Pero entonces le damos jaque, viene aquí, jaque, viene aquí y le damos el mate, que lo llamo simpáticamente el mate del tubo. Entonces, ¿por qué se salva? Se salva porque antes de comer la torre con el peón, que es donde recibe el mate del tubo, da una salida al tubo ganando el tiempo de jaque. Y ahora sí que cuando hacemos el mate del tubo no existe tal porque se escapa por D6. Le hemos arrancado un trocito de pared del tubo y el rey ya se puede marchar. Por eso no vale torre por E6 tan directo. ¿Y cuándo hay que hacer torre por E6? Pero, jaque, rey aquí. ¿Cuándo hay que hacer torre por E6? Hemos dejado pendiente la jugada de que el rey se escape por aquí, que la tenemos en el tintero todavía. ¿Cuándo se sacrifica la torre por E6? Después de esto y esto y estamos en esta posición. Ahora no, acabamos de ver porque no funciona, porque genera la salida de 7 y cuando buscamos, antes de hacer la salida por F7, primero hace la salida del tubo y luego come con el peón y cuando hagamos alfil H7 el rey escapará por F7. O sea, nos hace jaque, si hacemos torre por E6, genera una salida del tubo y ahora come para poder escapar por el tubo. Por aquí y por aquí y por aquí. La pared está abierta. Tiene este huequecito al quitar el alfil de ahí en medio. Pero no comemos en E6 ahora, sino que hacemos primero jaque. El rey viene aquí y cuando ya está el alfil en G6,
que el generar la salida hacia el tubo no la va a tener porque el alfil va a controlar la casilla F7, entonces el rey viene G8, cuando el alfil ya está en G6 es cuando sacrificamos aquí. No puede comer porque hay jaque mate, dama H7 y dama F7. No puede comer de peón porque hay jaque mate, dama H7, dama F7. Y entonces no puede comer de nada. Hemos recuperado material y les estamos amenazando el mate. Y parece que no va a tener muchas opciones de salvarse. Y ahora viene alguien y me dice, ¿y si se come el alfil? Que hemos dicho que hay el mate de la escalerita. ¿Cómo? Torre por E6, jaque. El rey solo tiene una escapatoria en la columna F, que es esta casilla de aquí, pero hacemos torre 7 con la dama en 6 y el rey tiene que ir a la columna, a la fila 8 y le damos el mate de la escalerita. Vale. ¿Qué hemos dejado en el tintero? Hemos dejado en el tintero que cuando hacemos el dama H6 jaque se escape por aquí. Pero, ¿qué tiene de bueno esta posición? Tiene una cosa muy buena, que es que la dama apoya el sacrificio de la torre N6 y por tanto no podrá capturar de rey. Tendrá que capturar de peón. Y si captura de peón, hemos generado el tubo anterior y le damos el mate del tubo. Le hacemos pasar por el tubo, nunca mejor dicho, y le damos el mate del tubo. Le he llamado así. Entonces, si no puede comer de peón por el mate del tubo, tiene que huir aquí. No hay más casillas para el rey. De rey no puede, de peón mate del tubo, tiene que escapar con el rey aquí. Y entonces le ganamos el alfil en jaque con el apoyo de la dama y acto seguido nos comemos la dama y hemos ganado la partida. Vamos a hacer un rápido repaso del sistema de mate que hemos aprendido. Bien, este ejercicio hemos visto que torre por E6 no funcionaba por un pelo, pero lo que sí que funciona es dama jaque. Rey viene a G7, única casilla, y torre G1, jaque. Rey tiene que ir a F8, hemos dicho que si venía a F6 le damos este bonito mate, le quitamos la casilla de escape por E7 al darle jaque en la diagonal, y entonces el rey va a F8. Aquí sacrificamos, tiene que aceptar el sacrificio, si no, hemos recuperado el material totalmente, tenemos un peón de más y una posición muy agresiva. Tiene que aceptar nuestra ofrenda, comemos en H7 jaque, el rey única, rey F8 y dama H6 jaque. ¿Qué hemos dicho? Hay la del esquema estereotipado, lo que pasa que no es mate porque se cumplen todas las condiciones excepto de que el alfil de 6 defiende el peón de F7 y en esta variante habrá que calibrar en qué momento hay que dar la torre por el alfil. Y la otra es que el rey, cuando hacemos jaque en H6, venga por aquí. Aquí hemos dicho que lo bueno que tenemos es que la dama apoya la entrada de torre en E6 y de rey no se puede comer, hay que comer con el peón. Y si come con el peón generamos el tubo. Por tanto, el rey estas dos paredes de aquí no las puede usar y las casillas estas de fuera del tubo las controlará la dama que va a dar jaque a través de la línea del tubo, controlando estas de fuera del tubo. Y las otras, las paredes del tubo, hace que el rey no pueda escapar. Bien, y cuando hacemos torre por 6, si no acepta comer la torre, el rey solo tiene una casilla donde ir, aquí. Y haremos torre por alfil y luego nos comemos la dama y quedamos con muchísima ventaja material. Problema resuelto. Y si el rey, cuando hacemos este jaque, viene aquí en lugar de A7, viene aquí, vamos a hacer el mate estereotipado comiendo en E6 en el momento preciso. Alfil H7 jaque, el rey tiene que ir a H8, todavía no podemos hacer el torre por, hacemos alfil G6 jaque, el rey viene a G8 y ahora es cuando comemos en E6. Es ahora, porque ahora el alfil está en G6 y no puede escapar el rey por la casilla F7 si nos come la torre con el peón de F. O sea que al comer, esto no le vale por el mate clic, clic, H7, F7. Y luego, si nos come de torre, 3/4 de lo mismo. Clic, clic. Jaque, mate. En H7 y en F7. Si nos come de peón es lo mismo. Y si no nos come, está mal. El jaque este no varía nada, porque ahora no hay la variante del tubo. Venimos a F1. Y si nos come nuestra torre, ganamos, ¿no? Come nuestra torre, ganamos con jaque y mate. Si nos lo come de torre, el mismo mate. Jaque y mate. Y si no nos come nada, pues está perdido porque tenemos el material ya igualado y además estamos amenazando este mate. ¿Cómo va a salvar este mate? Claro, por ejemplo, para salvar este mate estamos amenazando jaque y mate. El primer jaque no lo va a poder defender.
Y el segundo, el rey va a tener que defender la casilla esta. Claro, si la defiende con torre aquí, se priva de esta salida en la segunda fila y tenemos jaque y mate. La dama le quita la casilla G7 y entre la torre y el peón en las dos casillas de la fila 7. Si hace lo mismo con la dama, 3/4 de lo mismo. Jaque y mate. Ay, perdón. Dama H7, rey F8, mate. Y finalmente, si lo defiende por aquí, ¿qué pasa? Aquí sí que le estamos dando la salida. Mentira, porque la torre controla la casilla E7. No hay necesidad de que el negro coloque una pieza en E7 para que sea mate en la primera fila. Porque la torre controla y le damos mate igual. O sea que está perdido. No puede comer la torre por lo que hemos dicho. Tiene que salvar el mate defendiendo esta casilla. Pero si defiende esta casilla de cualquier manera, con esta le damos el mate de la primera fila del pasillo, dama H7, dama H8. Con la dama aquí, pues lo mismo, porque la torre controla esta casilla, perdón. Quería marcar la casilla, la torre blanca controla esta casilla y dama H7, dama H8 mate. Entonces, claro, cuando estamos en esta situación, uno dice, vale, el jaque no le ha servido de nada, pero ¿por qué no nos come el alfil? Y de momento se queda con torre de más. Ya hemos dicho que esto lleva al mate de la escalerita. Al comer con torre, solo tiene la columna F y solo tiene la casilla F7. Haremos jaque con la torre. La dama controla la fila 6, la torre la fila 7. El rey solo puede ir a esta casilla y dama H8 mate. Espero que os haya sido de utilidad este ejercicio. Así, es un ejercicio bastante completo. Ha tocado algunos esquemas de mate estereotipados, tanto el que hemos visto al principio como el método del tubo. Y nada, pues eso, a disfrutar del ajedrez y espero que hayáis aprendido muy bien este ejercicio. Muchas gracias.